Vota a favor de tu prójimo en las próximas elecciones. Hola amigo, quiero compartir las siguientes reflexiones sobre la responsabilidad moral que individualmente tiene cada uno de los miembros que conforman las distintas comunidades religiosas en El Salvador ante las elecciones del 28 de febrero 2021, es decir, en aproximadamente 2 semanas. Debo aclarar que esta presentación no es hacer ninguna clase de proselitismo, ni político ni religioso. Tampoco es para motivarte a votar por un partido en particular. Más bien es para decirte que no votes en contra de tus valores religiosos, porque votar por Arena o el FMLN es ir en contra de principios y valores religiosos y del bien común. Asimismo, quiero llamar tu atención a cómo tus valores cristianos o religiosos pueden verse indebidamente comprometidos dando el voto al FMLN o a Arena. La idea aquí es señalar que al ejercer tu voto debes antes ponerte en contacto con tus verdaderos principios y valores y examinar cómo esos valores se relacionan con la conducta de algunos diputados del FMLN y Arena. Esa disposición es fundamental, ya que debes considerar el bien para ti mismo y para tu prójimo. Por ejemplo, cuando los diputados se negaron a reconocer o a declarar que había una emergencia debido a la pandemia, obviamente habían motivos oscuros, mezquinos, y no solamente eso, sino que le quitaron quitaron el poder para que pudieran regular o controlar, mejor dicho, la expansión de la pandemia. O sea, esa acción y esas decisiones no van a favor de tu prójimo ni a ti mismo, todo lo contrario, van en contra. Entonces tú como creyente puedes pensar cómo tus principios y valores se van a compaginar con ese tipo de acciones y decisiones. No hay duda que gran parte de la población salvadoreña se define como creyentes en un Dios. Pero independientemente de tus creencias religiosas, este 28 de febrero 2021, tienes en tus manos una responsabilidad moral muy seria con tu prójimo y con el Dios al que tú sirves. Pues ese día debes llevar en tu mente elegir lo mejor para ti mismo y para tu prójimo. Tu prójimo es al que tú te debes por mandato de Dios. Quizás para encuadrar un poquito esto, voy a hacer uso de un texto bíblico. No estoy haciendo aquí una exposición exegética, no estoy hablando aquí tratando de explicar el contexto histórico en inmediato, nada de eso. Solamente quiero encuadrar con este texto hacia dónde quiero ir con este punto. Los saduceos y los fariseos en el tiempo de Jesús tenían actitudes como las que nosotros vemos con los diputados que han formado comisiones para cuestionar a los ministros. Esas actitudes son como tratar de encontrar dónde está el error, dónde hay un huequito para valerse de eso y poder llevar a cabo sus mezquinas intenciones. Pues los fariseos y los saduceos así hicieron en la época de Jesús. Y dice en Mateo capítulo 22, desde el verso 34 al 39, dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Verso 39, que es de donde el que nos interesa a nosotros. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato de Dios y es el segundo de los dos primeros mandamientos. Entonces, podemos pensar ahora que hay una base. Hay otro texto que también, si quieres consultarlo, y tú lo has de conocer, es en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, del verso 14 al 26. Si quieres
indagar un poquito más sobre eso. Pero bien, de esto se puede decir que en el ámbito religioso, los creyentes han depositado su fe en un Dios, al que aman no solo con el corazón, sino también con la mente. Es decir, que los creyentes están acreditados para transmitir ese mandato divino de hacer el bien al prójimo. Entiendo, ese mensaje está basado en el amor a Dios, de tal manera que el uso de la mente y el razonamiento meditado en las Sagradas Escrituras debe practicarse al hacer tu elección. ¿A qué partido tú le vas a dar tu voto? Porque necesitas pensar o debes pensar en personas que estén dispuestas o vayan a hacer lo mejor para ti mismo y tu prójimo. Los creyentes derivan de su libro sagrado las creencias, principios y valores morales que determinan las decisiones más importantes de sus vidas. Por esa razón, los practicantes de la fe cristiana tienen una decisión trascendental el 28 de febrero. Con lo anterior quiero decir que si los creyentes son guiados por el Espíritu Santo, como parece ser indicar Gálatas, no veo cómo podrían ellos vincular sus principios y valores religiosos y justificar a la vez dar el voto al partido Arena o al partido FMLN. Dos partidos que están acusados o señalados evidentemente de crímenes y abusos de poder. Por ejemplo, tú ya lo sabes muy bien, Norman Quijano negoció con las pandillas. Creo que también el FMLN no se quedó atrás con eso. Tenemos a Neto Mason, que no le paga a sus trabajadores, que lejos de eso les quita las cuotas que ellos deben pagar al banco. Y ese tipo de acciones abusivas son evidentes y están documentadas. Solo por ponerte esos dos ejemplos, un partido que negoció con pandillas, que tiene gente que son casi tiranos, como el caso de Neto Mason, que pese a todo lo que está pasando, pese a lo que se viene en las elecciones, él es insistente en seguir haciendo la cosa, todo lo contrario, y se atreve a no pagarle a los trabajadores. Entonces, cómo tus principios religiosos pueden alinearse con ese tipo de personas o con la forma de proceder de esas personas. Así que si los creyentes verdaderamente tienen amor por el prójimo, como a sí mismos, será difícil para ellos dar su voto en favor de la corrupción y del crimen organizado. Y digo crimen organizado porque ya sabemos lo que sucedió con las pandillas que hasta llegaban a negociar al edificio de la asamblea. Y todo está organizado, se han descubierto muchas cosas que no necesito yo especificarlas acá. Ya son de conocimiento de todos. Si podemos comprender que amar al prójimo significa respetar su vida, no causarle daño, entonces no pueden elegir los creyentes dejar en el poder a gente que negoció con pandillas, que saqueó los hospitales, que los dejó completamente destruidos, que no mostraron en ningún momento que realmente se debían al pueblo, que les preocupaba a la gente. Un grupo de gente que declaró que no había emergencia en medio de una pandemia. Entonces, si tú le dejas en el poder dándole tu voto o no votando por nadie, entonces tú te vuelves cómplice. Porque tú, como creyente, sabes mejor que un incrédulo del hacer bien al prójimo. ¿Por qué amar al prójimo como a ti mismo? Porque tú también eres su prójimo. De nuevo, en la Biblia, en Lucas, capítulo 10, 25, 37, vamos a encontrar otro ejemplo u otro incidente donde nuevamente los saduceos
eh, trataban de encontrar alguna excusa o algún problema en la respuesta de Jesús. En Lucas capítulo 10, 25, verso 25 al 37, ¿verdad? Y nuevamente pues estaban ahí otro intérprete de la ley, los que son equivalentes ahora ahí en la asamblea legislativa, ¿verdad? Tratando de encontrar siempre un problema. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y dijo, cuídenmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ponle atención a esto, al verso 36. ¿Quién, pues, de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Pone atención a esa pregunta que Jesús le hace. ¿Quién, pues, de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Esto tiene sentido cuando entendemos el mandato acá, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tú también eres prójimo de los demás. Y por eso se cierra cabal ese ciclo, esa relación entre el prójimo y tú, entre tú y el prójimo. Ambos son prójimos y deben de ver lo mejor para ambos o entre ambos. Entonces, al entender esto, nosotros podemos cuestionarnos y decir, ¿soy yo un buen prójimo? Si yo voy a votar por Arena y el FMLN, como ya dijimos anteriormente, que tiene gente que está señalada de crímenes, que tiene conductas de abuso de poder, si tenemos este tipo de gente allí, si tú votas por ellos, les das tu voto, estarás siendo tú un buen prójimo con la sociedad salvadoreña, con el pueblo salvadoreño. El amor al prójimo es un mandato bíblico que la mayoría de las comunidades de creyentes reconocen, aunque lastimosamente no todos practican. Déjame explicarles por qué. Hay muchas maneras de causar daño, y una muy común que se pasa por inadvertida es la de no hacer nada. Evadir la responsabilidad de hacer lo que es correcto es también un modo de perpetuar el mal o el error. Consecuentemente, tal actitud equivale a no estar comprometido con hacer el bien. Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra manera más directa y despiadada de dañar al prójimo es, por ejemplo, mintiéndole acerca de acciones y decisiones que perjudicarán su seguridad, su salud, su estabilidad en todo sentido. En nuestro caso estamos hablando de políticos que dicen mentira tras mentira ante las cámaras de televisión.
en las reuniones parlamentarias donde toman decisiones y se hacen abusos de poder en contra del bienestar del pueblo. Ya hay muchos casos, son demasiados como para que los detalle aquí, pero ya hemos visto nosotros a través de las noticias, a veces de la cámara en directo en el Parlamento, y nos damos cuenta de todo lo que sucede. Según las escrituras de los creyentes, Satanás es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Los autodenominados padres de la patria en El Salvador mienten con toda naturalidad. Los padres de la patria le mintieron al pueblo con los famosos acuerdos de paz. Yo diría acuerdos de negocios criminales de las dos mafias más podridas que haya tenido la historia salvadoreña, el FMLN y Arena. Indiscutiblemente la mentira y el engaño encarnan la maldad de una conciencia cauterizada. En Timoteo capítulo 4:2 podemos aprender de eso. Timoteo predice la apostasía de la iglesia en el primer siglo y dice, pero el Espíritu dice claramente, en un momento lo voy a leer directamente de una Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. Verso 1, voy a leer los dos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como el caso del chino que está diciendo de que Dios le ha dicho que va a ser el próximo presidente. Pero bien, en el verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben, y menciona muchas cosas que iban a prohibir. Pero bien dice allí, por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia, prohíben, o sea, hacen cosas que no las ha pedido Dios, en otras palabras. Pero el punto acá es que dice teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? Tener cauterizada la conciencia simboliza una conciencia quemada, inexorable, y significa ser insensible al dolor, al sufrimiento del dolor ajeno. También puede ser la incapacidad de entrar en razonamiento. Entonces, estas personas mienten y mienten y no sienten nada, no les molesta su conciencia al venir y decir mentira tras mentira en frente de las cámaras. Eso te dice mucho de esas personas. Y en Romanos capítulo 2, verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. De esto se puede reflexionar que la conciencia, coexiste con el discernimiento moral dado por Dios a través de su palabra, la ley escrita en sus corazones. Entonces, si tú llevas escrito en tu corazón, llevas escrito en tu corazón la ley, entonces tú no puedes darle el voto a personas que han hecho el tipo de cosas que han hecho estos individuos. Porque la ley en tu corazón te está indicando, te está diciendo que son ese tipo de gente mentirosa, tiene cauterizada la conciencia. Los creyentes que llevan escrita la ley en sus corazones son sensibles al dolor ajeno y por tal razón sabrán que no es correcto, que es inmoral votar por Arena y el FMLN. El creyente no puede, por conciencia moral, votar a favor de personas intoxicadas de violencia, de maldad y de odio a la realidad que se les ha descubierto o que se les descubrió. El análisis anterior se esclarece con la siguiente observación. Muchos niños reclutados durante la guerra ahora son adultos mayores, hombres y mujeres que tristemente aún no se dan cuenta que no tuvieron niñez,
una juventud plena, una vida familiar de pareja en la cual podrían haber aprendido, en la cual pudieron haber aprendido el valor del sentimiento humano, a desarrollar empatía y el respeto hacia los demás. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Yo quiero detenerme un poquito acá, porque quiero que tú pienses en Sánchez Serén, en Lorena Peña, en Nidia Díaz, en Shafi Handal, en todas estas personas que mandaron niños al frente a morir. Son personas que tienen cauterizada la conciencia. Son gente que le mintieron a los niños. Vos te podés poner a pensar en eso. Que le mintieron a esos niños. Que prácticamente lo que hicieron fue destruirlos, destruir su humanidad. Y eso es lo que peor que que un ser humano, que una persona puede hacerle a otra, es destruir su humanidad. Por eso tú ves a Ortiz, ves a la gente del FMLN hablar como que si fueran zombies. Ni una pizca de sentimientos. Los psicópatas, los sociópatas son personas que carecen de empatía, no la pueden sentir. Ese tipo de personas solo existen ellos, ni ellos mismos pueden quizás sentir dolor por las cosas mismas que les pueden pasar a ellos. Ellos pueden mandar a la gente a matar, pueden mandar a la gente a morir, y ese tipo de gente es el que las organizaciones que estuvieron involucradas en los famosos acuerdos de paz, ese tipo de personas fueron las que ellos dejaron ocupando un lugar en el gobierno. Gente desquiciada de la mente, gente que no pueden experimentar, que no pueden sentir el dolor. Por eso a ellos no les importa si tú te morís o no, si hay una pandemia o no, porque estas personas son psicópatas. Lo mismo está con la gente de Arena. A ellos no les interesa. Tienen cauterizada su conciencia, por eso mienten y mienten. No pueden experimentar, no pueden experimentar el sentimiento humano, las emociones humanas. Por eso tú lo ves hablar sin ningún sentimiento y sin ningún remordimiento. ¿Sabes quién también? El famoso fiscal Melara. Cuando tú lo ves hablar a esta persona, tú lo ves bien frío. Son personas frías. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada su conciencia. Son personas que son deshumanizados. Como se afirmó anteriormente, el FMLN envió niños inocentes a la muerte. Asimismo, condenaron a sus padres a vivir el resto de sus vidas con un dolor insuperable, un sufrimiento irreversible. Los penaron a vivir huérfanos en su vejez. Muchos hombres y mujeres ancianos les mataron a sus hijos, ya sea porque el FMLN los mandó a morir o porque murieron en medio de un enfrentamiento o por una bomba. ¿Cómo es posible que estas personas estén ocupando un lugar en el gobierno? ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas o todas las organizaciones humanitarias lo hayan dejado a estas personas ocupando un lugar en el gobierno? Son gente de mente desquiciada. Son sociópatas, psicópatas porque no pueden experimentar el dolor. Entonces, ¿cómo es posible que con ese perfil psicológico, esos seres del mal tan maquiavélicos, sigan teniendo la astucia de manipular mentes jóvenes y adultas para convertirlos en zombies a su servicio, con una intención manévola? Los del frente eliminaron, pon atención a esto, eliminaron en los niños su instinto natural de autoprotección y le enseñaron a no tener respeto por la vida de otra persona. Esos son los dirigentes del FMLN. También los del frente necesitaban de los más vulnerables para su mezquino plan.
mientras que otros los sometieron a una miseria en contra de su voluntad. El precio pagado ha sido una generación deshumanizada. Por eso vemos a las maras, a las pandillas, vemos todo lo que hacen y no sienten dolor, no sienten remordimiento, no tienen respeto por la vida humana. Ellos son engendros de Nidia Díaz, de Sánchez Serén, del otro señor que está allá en Inglaterra, de los dirigentes del FMLN. De ellos son engendros. Si quiere, llamémoslo hijastros. ¿Por qué? Porque ellos han heredado una cultura de violencia, una cultura deshumanizada. Son incapaces de reconocer el dolor en sí mismo. Por eso les es fácil a ellos matar fríamente, sin ningún temor de nada, porque esta gente no le tiene miedo a nada. En parte es porque ellos tienen el control de la Asamblea Legislativa, porque hay una sala de constitución que apoya ese tipo de conducta, que le hace el favor a psicópatas y a sociópatas. Es triste ver que esos hombres y mujeres ya viejos siguen diciendo sandeces en contra del desarrollo sano de una sociedad que desea ver un mejor porvenir. Indiscutiblemente, cuando tú deshumanizas a una persona, puedes usarla, quebrantarla al punto de destruirla totalmente sin sentir una pizca de remordimiento. ¿Tú permitirías o tú crees que los del FMLN permitirían que hoy en día vinieran unos tipos igual que ellos, les arrebataran a sus niños, a sus nietos, para enviarlos como carne de cañón? Todo para que Karina Sosa, Sánchez Serén, Lorena Peña, no me acuerdo de todos los nombres por ahí, tú conoces la lista de todos los dirigentes del FMLN. Imagínate que van a venir o tú vas a dejar que tomen a tu niño, a tu niño, a tu joven, y que lo manden a matar, que lo manden a la guerra, para que ellos, estos señores, Sánchez Serén, Sigfrido Reyes, para que ellos vivan como ricos y famosos. Mucha gente murió y no se dieron cuenta que los dejaron ellos viviendo así, como ricos y famosos. ¿O me equivoco? Sánchez Serén, Sigfrido Reyes, Mauricio Funes, y también gente de Arena. ¿Tanto valen esos seres del mal como para arriesgar tu vida por ellos? ¿Tanto valen ellos para que tú les des tu voto? ¿Realmente vale más que tu propia vida o tu salud o tu familia? A tal grado que les des tu voto, tu tiempo, que es lo más preciado que tienes en la vida. Esas horas, esos minutos y esos segundos de hálito que le diste te harán falta al saber que tu muerte se acerca. ¿Qué sentirá qué se sentirá despedirse de este mundo, sabiendo que se deja viviendo como ricos y famosos a esos seres del mal? Sánchez Serén, Mauricio Funes, Sigfrido Reyes, Shafi Handa, Lorena Peña. ¿Qué se sentirá dejar a esas personas viviéndolas viviéndolas en riqueza? No solamente dejarlos a ellos, sino a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Eso es lo que sucede. Ellos tienen asegurado su futuro. Los hijos de los dirigentes, los nietos, los bisnietos, todos ellos tienen su futuro asegurado. ¿Qué tienen los seguidores del FMLN a cambio? ¿Qué tienen los seguidores de Arena a cambio? Si toda esta gente ya aseguró el futuro de su familia, aunque van a perder las elecciones. ¿Y tú qué te quedó? Te quedaste sin un brazo, sin un ojo, te quedaste sin familia, sin pareja, sin hijos. ¿Tanto valen realmente ellos?
como para que le sigan dando su voto, como para que sigan obedeciéndoles. ¿Qué tienen ellos ahora? ¿Qué perdiste tú? ¿Qué perdieron ellos? ¿Crees tú que ellos mismos manipularían a sus propios hijos a volverse suicidas para ser sicarios? Con eso en mente puedes considerar minuciosamente a quién le darás tu voto este 28 de febrero 2021. Pues también revelarás en qué verdaderamente crees. Si eres capaz de discernir entre el bien y el mal, podrás entender, entonces hacer lo que es correcto. No es correcto votar por gente con ese historial que te acabo de mencionar. No es correcto votar por gente que lleva a sus espaldas crímenes, el dolor y el sufrimiento de gente que fue maquiavélicamente manipulada con una supuesta filosofía de comunismo y todas esas ideas arrebatadas. Votar por ellos es sería inmoral, es en contra de lo divino. Esta observación es importante porque en las elecciones para los alcaldes y diputados del 28 de febrero no será cuestión de simplemente votar por un partido de preferencia, sino también de proteger a tu prójimo como a ti mismo de esos seres del mal. Es la única oportunidad de escapar de los tentáculos de esas mentes criminales que hacen todo lo posible de protegerse detrás del fuero que le brinda su puesto político. Además de seguir mintiendo a todas las familias, robando el Estado, viviendo del Estado. El 28 de febrero 2021 es el día de juicio para los diputados y magistrados corruptos. Es el día de la verdadera independencia. Es el tiempo de hacer justicia en contra de esos personajes que históricamente han desvalorizado la vida del pueblo salvadoreño. Bajo el uso de las artimañas de la mentira, sometieron a nuestro prójimo al sufrimiento y a la angustia para poder cumplir ellos su ambición, alcanzar su ambición de poder político, de amasar riqueza a costa del pueblo. Se lo seguirás permitiendo. Es la oportunidad de condenar políticamente a diputados y magistrados corruptos a la destrucción de sus cargos para que nunca más vuelvan a dañar a tu prójimo ni a ti mismo. Espero que tus principios morales religiosos te ayuden a discernir esa realidad y elijas lo mejor para ti y para tu prójimo. Este mensaje es para todos, pero tengo entendido que los creyentes en Dios poseen un estado de conciencia diferente, puesto que sus principios cristianos o religiosos determinan las decisiones más importantes de sus vidas. Además, entiendo que los creyentes han hecho un compromiso con Dios, con su Dios, y por esa misma razón sus valores religiosos se verán manifiestos en su elección, en su elección. Los creyentes no pueden ser indiferentes ante la responsabilidad que tienen de ejercitar su voto de una forma comprometida con la verdad. Te explico. ¿Está tu conciencia tranquila con tu elección de voto cuando eligieron a Norman Quijano o a Neto Mason o a Mauricio Funes o a Sánchez Serén o cuando pusieron a los diputados? ¿Está tu conciencia tranquila con esa elección, con todo lo que hoy sabemos que han hecho? Ahora que sabes por evidencias que los dos partidos, Arena y el FMLN, se han burlado descaradamente sin piedad de tu prójimo y de ti mismo, le darás tu voto. ¿No te sientes mal? ¿No sientes repudio que tu voto los empoderó para que financiaran a las pandillas? Para que colocaran en sus manos las herramientas más peligrosas para facilitar el asesinato, el abuso, la extorsión de tu prójimo y hasta de ti mismo. ¿Amas tú a tu prójimo como a ti mismo o solo te amas a ti mismo?
Administra entonces tu voto con responsabilidad. Mira que tu voto tiene el poder de hacer un bien o de hacer un mal. Esas actividades malditas de Arena y el FMLN han sido concretadas con el apoyo de Simán y la bendición divina de algunos líderes religiosos. Bajo esa estructura perversa se han cometido los crímenes más detestables en contra del pueblo salvadoreño. Si tú como creyente no puedes reconocer o cuantificar la magnitud del daño en contra de tu prójimo, y si a pesar de eso decides empoderar de nuevo a los mastermind, es decir, a los diputados y magistrados más corruptos que haya conocido la historia salvadoreña, si a pesar de eso eliges de nuevo a esos hombres y mujeres de mente desquiciada que trazaron políticas y leyes más perversas en contra del prójimo, como el problema de las pensiones, la ley del agua, su negación de la pandemia. Dime entonces, ¿en qué clase de Dios crees tú? Hoy tienes oportunidad de dar tu voto a personas con otro perfil político y psicológico, a personas con un grado de humanidad capaces de valorar la vida, la salud y la seguridad del prójimo, el pueblo. De lo contrario, esta vez no será culpa de los diputados, de los magistrados y su protector fiscal Raúl Melara. Más bien será tuya la responsabilidad de cómo serían tratados tú y tu prójimo. ¿Puedes imaginarte si el FMLN y Arena quedan de nuevo en sus puestos? Seguramente harían todo lo posible legislativamente para que jamás vuelvan a atentar en contra de sus cargos públicos. Y puedes estar seguro que se volverán tiranos contigo para que nunca te subleves. La mano de obra se va a ir para abajo porque a ellos les interesa el caos. Ellos se alimentan del caos. Si hay un caos, la mano de obra se viene para abajo. Han raptado el poder legislativo y el judicial y una fiscalía. Se lo han secuestrado. Y lo han hecho con la santa bendición de algunos líderes religiosos. Recuerda, esos seres del mal solo existen si tú les das tu valioso voto. Tú como creyente en Dios, en un Dios, puedes tener en mente que es un sacrilegio votar por Arena y el FMLN. No veo cómo tus principios y valores religiosos no dicten a tu conciencia que no debe votar por ninguno de esos partidos políticos. ¿Entiendes ahora la responsabilidad moral que tú como seguidor de tu Dios tienes al ejercer el sufragio el 28 de febrero 2021? Por amor a tu prójimo, no votes por Arena ni el FMLN.